Muy buenas a todos amigos, estamos aquí otra vez más en 360 Aviation Live, esta vez con Marcelo Morales. Bienvenido Marcelo. Muchas gracias. Marcelo es técnico de mantenimiento aeronáutico certificado por la EASA. Tienes EASA B1.1, ¿cierto? Correcto, B1.1. Y actualmente trabajas como Fly Spanner. Correcto, freelance y Flying Spanner. Estoy basado ahora mismo por Europa. He estado un par de años fuera del país, en Latinoamérica, en Asia, y ahora me he concentrado más en el sector europeo para estar un poco más cerca de casa y tener otro estilo de vida. Bien, perfecto. Normal. Marcelo, cuéntanos por qué decidiste dedicarte al mantenimiento aeronáutico. Pues yo desde muy pequeño siempre he estado muy interesado en la aviación. Para mí ha sido algo imprescindible. Desde pequeño mi madre le ha dicho que siempre eran los aviones, aviones y aviones. Y llegó un punto donde estaba en una ruta en mi vida donde tenía que decidir si seguir por una carrera que igual no me gustaba o seguir con los aviones. Y encontré una salida para ir a los aviones, que fue entrar como mecánico, y me decidí pues seguir mi sueño de la aviación. ¿Y dónde iniciaste tu carrera soñada en el mantenimiento aeronáutico? Pues empecé en British Airways, en Londres, con base en Londres, Heathrow, y luego pues estuve formándome también por los alrededores de Londres, estuve un poquito pasando por Gales también, en Cardiff, con British Airways, y luego pues la vida me llevó por el rumbo europeo y estuve por varios países europeos, Alemania, España, Inglaterra y algo de Francia también. Yo recuerdo cuando nos conocimos estabas en Iberia. ¿Cuál era tu rol en Iberia mantenimiento? Pues en Iberia era mecánico más B1.1, no aviónico, y en ese momento estaba, si os recuerdo bien, estaba en la línea. Estaba en línea con Vueling también, que hacíamos mantenimiento de Vueling, Iberia, y ahí pues llegó la pandemia y tuvimos que cambiar un poco la estrategia de conseguir la B1 y bueno, pues ahí empecé a estudiar otra vez. Es decir, la industria aeronáutica como que te empuja a que obtengas o te esfuerces por obtener una licencia de mantenimiento. Sí, yo creo que sí, hay gente que dice que no, pero yo creo que sí, porque es muy importante formarte y conseguir esa licencia. Al final hay muchos mecánicos y hay una falta ahora mismo de personal certificador, y yo creo que esa falta es lo que empuja a mucha gente a conseguir esa licencia. ¿Qué tan complicado puede ser el pasar de técnico a secas a ser ya un técnico con licencia y capacidad certificadora? ¿Cuál es el sacrificio a hacer? ¿Sacrificio de hacer? Pues creo que horas de sueño, porque a veces si eres certificador necesitas estar más horas, a veces digamos on duty, como lo dicen, y pues a veces hay que estar 15-20 horas con un avión AOG, y los sacrificios pues pueden ser a veces con tu familia, a veces tienes que estar fuera de casa más días de lo esperado, o lo que te toque, es la vida. Pero más en cuanto al estudio, ¿no? Porque hay unos procesos que superar, etc. El estudio, es decir, tienes que dedicarle, ¿vale la pena dedicarle 1 o 2 años de estudios para obtener la licencia? Sí, 100%. 100%, yo creo que es algo que al principio, cuando te dicen que son 14, 15 módulos, creo que son, dices, ¡buah! Son tantos módulos, pero es algo necesario, es algo que tienes que hacer, porque si lo haces como hice yo, que lo hice un poco mal, que fue, pues hago uno, hago otro, al final no haces ni eso ni nada más. Entonces yo creo que es muy importante sacarte los exámenes, no cuanto antes, pero cuanto tú puedas, y concentrarte en eso, porque es lo que necesitas hacer para formarte. Es que sin esa formación necesitas eso, es que es algo imprescindible. ¿Y con cuál curso tipo empezaste tu licencia de mantenimiento? Mi primer curso tipo fue el 320, la 320. ¿Y lo hiciste poco después de obtener la licencia, antes? Lo hice antes, justo antes. Lo empecé... perdón, hice el curso tipo después. Lo hice después del último examen, en 2021. Y la pandemia hice los módulos. Y lo hice a los 6-7 meses de acabar los cursos contigo. ¿Qué tal complicado fue el obtener el on-job training? Pues la verdad, el on-job training no fue difícil en conseguir, solo que los problemas de la documentación. Porque como yo conseguí una licencia en Holanda,
la autoridad holandesa necesita muchísimos papeles que certifiquen que el on-job training, en este caso de Iberia, seguía el criterio de ASA 145, que los certificadores estaban dados de alta en la empresa, que el on-job training estaba en el MOE, también eso es súper importante, si no, no te lo cogen. Entonces eso fue lo peor, la documentación para mí fue lo que más me costó hacer y lo que más se tarda. Hay gente que tarda menos, gente que tarda más, en mi caso tardé más. ¿Crees que hubo un cambio de calidad profesional una vez tuviste la licencia? Yo en mi caso personal no. Yo creo que no, porque a mí siempre me han formado, un instructor mío me enseñó que cuando estás trabajando con aviones tienes que arreglar los aviones como si estuviera tu padre, tu madre, tu hija, tu novia, lo que fuera. Entonces yo creo que da igual que tengas la B1 o la B2 o la que quieras, la calidad tiene que ser igual siempre, porque nunca sabes quién puede estar en ese avión. Perfecto, pero ¿qué crees de la calidad del trabajo que haces tú? Es decir, no es lo mismo cuando estás de técnico de mantenimiento de secas, que no tienes una responsabilidad certificadora en la tarea que haces, sino cuando ya tú tienes la responsabilidad de decir, por ejemplo, ya no tienes que hacer un engrase de flaps, ni limpieza de landing gear, ni limpieza de cargo. ¿Sigues haciéndolo ya siendo certificador? Sí, yo lo sigo haciendo porque, como dice mi madre, yo odio hacer papeles, no me gusta hacer papeles, entonces si puedo, también trabajo, me gusta compaginarlo con trabajar, cambiar una rueda, cambiar un motor. Y yo creo que es muy importante también el tema de seguir trabajando, porque pierdes la fluidez con las herramientas. Es muy importante mantener ese, como dicen, el on edge en inglés, para estar con las herramientas, si no lo pierdes. Yo prefiero hacer un poquito de todo, obviamente hay que hacer hands-on tools. Hands-on tools, exactamente. Es verdad que hay que hacer mucho más de papeleo como certificador, pero también creo que es necesario hacer también un poquito de trabajar. Del trabajo guarro, ¿no? Claro, el guarro, los guantes, el engrase, es lo que hay. Claro, es lo que hay. Es así como mantienes el touch con la aeronave y con el Correcto. servicio que haces. Entonces, has tenido la suerte de trabajar en mantenimiento en línea y mantenimiento base. ¿Hay mucha diferencia entre cada uno de ellos? Sí, muchísimo. Mantenimiento de línea es muy dinámico. Es un sitio donde tienes que estar también on edge, tienes que estar siempre mirando la hora de salida, cuánto tiempo tienes, porque no siempre tienes 2-3 horas para arreglar algo, tienes minutos. Base, pues no, base pues es algo que yo diría que es más tranquilo, puedes estar más tiempo mirando las cosas, tienes un poco más de downtime para poder mirar todo, ¿sabes? Es otra dinámica completamente. Hay gente que prefiere la dinámica base y la dinámica de línea. Es muy importante hacer las dos, pero son muy diferentes. ¿Tú por cuál te quedarías? Yo con línea. Para mí la línea es lo que más me gusta. Me gusta el barro, me gusta el estar moviendo, corriendo, sudando. El hangar, pues bueno, es otra dinámica. El mantenimiento en línea conlleva presión por parte del operador para hacer el release de la nave. ¿Crees que dominas bien la presión? Sí, es algo... No siempre la dominaba bien, porque cuando empecé a firmar, esa presión pasa factura, esa presión empiezas a sudar, te bloqueas, pero yo creo que te vas haciendo esa presión y te vas un poco acostumbrándote a ese ritmo. Y una vez que ya tienes el ritmo pillado, ya empiezas un poco a desenvolverte bien, ¿sabes? Que estás bien ahí, entras en una dinámica rápida. Sí que es verdad que te vas de vacaciones, por ejemplo, que me pasa alguna vez, y de repente me entra el estrés y digo, ¿y ahora qué hago? No tienes nada que hacer. Me quedaba ahí un poco, pero bueno, al final de todo se sale y... ¿Alguna anécdota así que te haya sucedido, que tengas que despachar el avión, pero tienes una falla técnica y tienes el avión lleno de pasajeros y tienes que dejarlo en una hoja, por ejemplo? Sí, me ha pasado. Mira, este verano, por ejemplo, tuvimos un bird strike bastante gordo. Arreglamos todo, le hicimos la inspección, no había ningún problema y en arranque falló un fallo de FADEC y resultó ser un cambio de FADEC. Cambio de FADEC. Bueno, vamos a preguntar, ¿qué modelo de naves tienes en tu licencia? Ahora mismo tengo 320 full con los 4 motores, 330 también con los 4 motores,
340, 350, 380 y 787, que es el último. Vale, entonces cubres tanto narrow body como wide body. Correcto. ¿Crees que es importante tener ambos tipos de fuselajes en la licencia? Sí, yo creo que sí, principalmente porque también es otra dinámica dentro del mantenimiento de línea o de base. Narrow body es un avión pequeño donde tienes acceso a todos, es fácil, y wide body pues ya jugas en un tema ya más complicado, digamos más altura, hay más chequeos. Narrow body tiene muchos procedimientos que no tiene wide body, por ejemplo inspecciones de ETOPS, inspecciones de tránsito, ya juegas en una dinámica muy diferente. Son procesos, digamos, muy diferentes a lo normal con narrow body, y claro, yo creo que es muy importante tenerlo porque te da una experiencia en los dos lados, juegas un poco. Bien. Y antes has comentado que estás trabajando actualmente en FlySpanner. ¿Cómo fue la transición de mantenimiento de línea a FlySpanner, donde estás tú solo con una caja de herramientas, un avión con 200 y pico pasajeros? ¿Cómo reaccionas ante el problema? Pues la verdad es que reaccionas un poco como puedes. Si te toca sudar, pues te toca sudar. Al final, yo empecé con FlySpanner en Dominicana, como bien sabes. Y hay días que son perfectos, donde vas bien, haces tu chequeo, tu daily check, tránsito, perfecto. Y otros días que cambia la dinámica. Por ejemplo, en Cuba se desplegó una reversa en vuelo. Y ahí empezó el juego a sudar. Vuelo. Salió Reverse to Unlock y era un párpado del 330 que se había abierto un poquito, no obviamente no entera, pero se había abierto un poquito y ya entra un poco el sistema en pánico y ya empieza a inhibirse los sistemas y da un poquito de cosa. Ahí habéis llegado a destino y luego, ¿cómo es tú? Ya sabes, ya tienes un problema de reversa, vas a un aeropuerto donde no es base, y estás tú solo con una caja de herramientas. ¿Cómo te preparas para afrontar ese problema que ya sabes que tienes? Pues te afrontas un poco como puedes. También tienes que pensar un poco dónde estás en el mundo. Por ejemplo, donde estábamos nosotros era en Cuba. En Cuba tenemos mantenimiento on-call, que lo podemos llamar, pero es muy básico, es on-call. O sea, necesito un gato, necesito una rueda o un equipo, pero algo así, por ejemplo, de motor, pues no puedes prepararte, digamos. En esa situación, pues tuve que tirar de gente de tierra, azafatas, para abrir la puerta, oye, dile que está libre, voy mirando, entonces afrontas como puedes. Cuando llegas, en este caso en Cuba, tenías un equipo unos mecánicos básicos locales, obviamente sin licencia EASA, pero que más nada te pueden ayudar para las herramientas. Sí, los headsets, cosas así. Todo lo demás es tu responsabilidad 100%. Este caso, este avión se quedó en AOG. No, en este caso ese avión no se quedó en AOG porque el manual pedía un arranque de motor y un test de reversa. El test salió ok. Sí, los logs funcionaron, el fallo se fue y ya pues volvimos a República Dominicana y ahí sí que se quedó en AOG el avión porque volvió a fallar. Entonces ya, ¿qué fue esto? ¿Un cambio de reversa, cambio de actuador? No, fue un cambio de actuador, fue el tertiary lock del motor número 2, el párpado derecho, falló el ajuste que tenía y se decidió. El MCC decidió cambiar el actuador antes de volver a volar. Claro, perfecto. Y claro, ¿teníais el actuador on-site o hubo que enviarlo Estaba en Miami. Estaba en Miami, se envía en un vuelo en AOG. Sí, en un hand carrier o un courier, lo que fuera más rápido en ese momento. Sí que es verdad que el avión podía volar más tiempo con la reversa diferida, pero se decidió que era más conveniente por el tema de restricciones. Los aeropuertos donde estábamos operando, landing distance no era suficiente con una reversa. Correcto, según la MEL. Según la MEL, correcto. Es muy importante cuando eres FlySpanner y mantenimiento en línea tener un conocimiento amplio de la MEL, ¿cierto? Sí, es muy importante